¿Qué más, amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Jonathan Peñalosa de Puro Código y el día de hoy lo que vamos a hacer es algo muy interesante. Es cómo crear un procedimiento almacenado en MySQL y posteriormente utilizarlo en PHP, ¿sí? Vamos a estar haciendo un procedimiento almacenado al cual nos registre usuarios. Vamos a crear una tablita. Primero que todo vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una tabla que se llame usuarios. Y en esa tabla lo que vamos a hacer es crear un procedimiento almacenado que nos ingrese los usuarios. Posteriormente lo que vamos a hacer es crear en PHP pues la conexión a la base de datos y cómo utilizar ese procedimiento almacenado. Depende si el tutorial no va tan largo, pues crearíamos un formulario también para ingresar los datos. Vamos a ver después si nos alcanza el tiempo. También decirles que usar procedimientos almacenados pues nos permite que nuestra aplicación sea mucho más veloz porque le estamos dando la lógica no al lenguaje de programación que estamos utilizando, sino al motor de base de datos, que obviamente es mucho más rápido, porque por lo general al principio pues uno puede crear nuestras consultas directamente sobre el lenguaje de programación y enviarlas a la base de datos. Esto obviamente va a funcionar, pero tiene varias cosas en contra. La primera es que va a funcionar de una forma menos eficiente. La segunda es que por términos de seguridad no se recomienda. Para eso fue que han creado los procedimientos almacenados en las bases de datos, ¿sí? Para agilizar este proceso, para que toda esa lógica esté allá en el servidor donde está montada la base de datos y no en el lenguaje de programación donde el lenguaje que hemos elegido para programar nuestra aplicación. Esas son una de las ventajas de esto. Es mucho más sencillo, se puede reutilizar más fácil el código. Lo vamos a estar viendo ahorita, lo sencillo que es, ¿sí? También previene el SQL Injection, que es algo que hoy en día tenemos que estar pendientes a la hora de desarrollar una aplicación, en este caso web, ¿sí? En las aplicaciones web hay que tener mucho cuidado con el SQL Injection. Entonces vamos a empezar ya a desarrollar nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es aquí, yo tengo Workbench, ya está obviamente conectado con la base de datos. Ustedes pueden usar obviamente PHPMyAdmin, no hay ningún problema. Y vamos a crear una base de datos, entonces le voy a decir create database. La vamos a llamar tutorial, en mi caso ustedes la pueden llamar como quieran, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es crear una tabla, create table users, lo voy a poner, y esta tabla users va a tener unos 5 campos. Entonces vamos a ponerle un ID que va a ser de tipo entero y vamos a hacerlo que se autoincremente. Y va a ser la llave primaria. También vamos a crear un campo que se va a llamar username. Este va a ser de tipo varchar y se lo vamos a dejar varchar de 50 y no va a ser nulo. Vamos a crear otro campo que va a ser el email del usuario. Va a ser de tipo varchar. Vamos a dejarlo también de 50. Vamos a dejarlo de 100. A veces hay correos muy largos. Vamos a dejarlo no null. Vamos a crear otro campo que va a ser obviamente la contraseña. Password. Le voy a poner pass. Va a ser de tipo varchar. De 100 porque lo vamos a encriptar y entonces va a quedar siempre larguito. No null. Y por último vamos a crear pues el nombre del usuario. Nombre. Que va a ser de tipo varchar. Y también va a ser de 100. Y va a ser no null. Todos los campos no van a ser requeridos. Listo. Ya con esto tendríamos. Entonces vamos a ejecutar. Por supuesto aquí no me creo la tabla porque tengo que decirle use tutorial. Pero como ya creamos la base de datos, pues no tenemos que volver a ejecutar este comando. Entonces lo voy a borrar. Y ahora sí, ya puedo crear mi tabla. Y de esta forma ya he creado la tabla. Si ustedes están usando PHPMyAdmin, pues ejecutan cada instrucción una por una para que no les vaya a generar un error. Listo. Ahora sí, voy a borrar esto de acá.
voy a decirle, ya estoy en News Tutorial, o sea que ya tengo seleccionada mi base de datos tutorial. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, voy a decirle describe users para saber que todo haya quedado bien. Y aquí tengo mi tabla ya creada con un ID autoincrementado, el username, email, password y nombre. Listo, ya tenemos la tablita. Ahora lo que vamos a hacer es crear el procedimiento almacenado. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir lo siguiente: delimiter, y ponemos dos slash, y para cerrarlo ponemos dos slash y escribimos también delimiter y punto y coma, así como lo tengo. Así, por decirlo, es como el límite que tiene, como dónde voy a definir yo mi procedimiento almacenado, ¿sí? Dónde empieza y dónde termina. Entonces por eso se define esto en MySQL. Después le voy a decir create procedure y le voy a poner el nombre como quiero que se llame mi procedimiento almacenado. En este caso voy a llamarlo insert user, ¿sí? Porque con ese procedimiento lo que vamos a hacer es insertar usuarios. Después vamos a abrir dos paréntesis y ahí vamos a pasarle cuáles son los parámetros de ese procedimiento almacenado. En caso de que estemos creando un procedimiento almacenado que no recibe absolutamente nada, por ejemplo una consulta que me seleccione todos los usuarios, pues no necesitaría parámetros de nada, entonces lo dejo vacío, ¿sí? Pero si quiero hacer una consulta que requiera, por ejemplo, buscar a un usuario, por ejemplo, por su ID, etcétera, etcétera, entonces aquí pues le paso la ID del usuario, ¿sí? O sea, ya requiere parámetros. En este caso requiere parámetros porque vamos a crear usuarios, y para crear usuarios necesitamos 4 campos. El primero no, porque es autoincrementado, ¿sí? Entonces necesitamos el del username, email, password y nombre. Para pasárselos, pues escribimos lo siguiente. Entonces decimos in y empezamos. Vamos a decir username. Esto es más que todo como por una sintaxis ya que tiene predefinida MySQL, de ponerle al parámetro el guión de piso, pero ustedes lo pueden definir como ustedes quieran. Hay otros que lo definen con arroba, ¿sí? Pero a mí me gusta definirlo con el guión de piso, pero ya saben que lo pueden llamar como quieran, esto no es obligatorio. Listo. Username es solamente para identificar el parámetro. Username varchar, exactamente igual como lo creamos aquí, de 50. Después vamos a decirle el siguiente campo, que vendría siendo el email, que va a ser un varchar de 100. Después vamos a pasarle el password, que va a ser un varchar de 100 caracteres. Y por último vamos a pasarle el nombre, que también va a ser un varchar de 100 caracteres. Una vez tenemos esto, vamos ya a hacer la instrucción SQL. Entonces vamos a escribir aquí begin para iniciar lo que es la instrucción, y vamos a decirle aquí una vez end, ¿sí? Begin para iniciar la instrucción y end para finalizarla. Siempre eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí entre el begin y el end vamos a poner todo el código de SQL que nosotros queramos. Entonces vamos a decirle insert into la tabla que queremos insertar, pues es la tabla users, y en esa tabla pues vamos a decirle el orden que queremos insertar esos valores. Entonces primero el username, después el email, después el password y por último el nombre. Y los valores pues van a ser los que estoy recibiendo por parámetros. Entonces username, email, password o pass y por último el nombre. Entonces, ¿para qué le estaba colocando el guión de piso? Solamente para identificar que era un parámetro. Como les digo, otros ponen aquí arroba para identificarlo, o como quieran. Esto ya es como un estándar de MySQL, poner el guión de piso. Listo, de esta forma ya hemos terminado pues de crear nuestro procedimiento almacenado, ¿sí? Es solamente eso, y lo vamos a ejecutar. Entonces vamos a ejecutar el procedimiento y aquí nos dice que lo ha creado exitosamente, procedimiento almacenado. Y para usarlo, ¿qué
¿Qué hacemos? Entonces voy a comentar esto acá. Voy a comentar este procedimiento almacenado. Y para usar el procedimiento, para llamarlo desde MySQL, pues vamos a decirle cal, llamar, y pongo el nombre del procedimiento. En este caso se llama insert user. Y le paso pues los parámetros. El parámetro, pues el primer parámetro es el username. Vamos a decirle username, por ejemplo, Camilo 24. El segundo, un email, camilo24@gmail.com. El tercero, un password. Obviamente el password va a ir encriptado, entonces la encriptación de un password sería algo como esto, ¿no? Un montón de caracteres y sentido. El último sería el nombre, entonces vamos a ponerle Camilo Pérez, por ejemplo. Y una vez que tengamos todos los parámetros, ejecutamos la instrucción y vemos que ya ha llamado el procedimiento almacenado y ha insertado el usuario. Pues para probar, simplemente, esto lo voy a comentar también, lo voy a meter acá. Para probarlo simplemente digo seleccióneme todos los usuarios y listo. Y veo que tengo un usuario llamado Camilo24, el email Camilo24, el password encriptado y el nombre Camilo Pérez. De esa forma ya hemos creado un procedimiento almacenado totalmente funcional, ¿sí? Y lo hemos probado mediante MySQL, pero esta no es la idea. La idea es que esto lo podamos hacer desde PHP, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces vamos ya a empezar a trabajar con PHP, ya esta parte está funcionando perfectamente. Entonces nos vamos aquí al servidor local que tengamos, ¿sí? En mi caso es un servidor local, si tienen un hosting, pues también lo pueden usar para la prueba. Y voy a crear aquí, yo he creado una carpeta llamada tutorial procedimientos, ustedes pueden crear allá también una carpeta. Yo voy a crear aquí primero una clase que se va a llamar connection.php. Y dentro de esta clase va a abrir con Sublime Text. Ustedes la pueden abrir con cualquier editor de código que quieran. Dentro de esta clase simplemente voy a poner, entonces, class connection. Abro, cierro la clase y voy a poner un atributo que va a ser privado, private. Va a ser mi conexión, voy a ponerle con. Voy a crear el constructor public function construct y simplemente voy a decirle this con el objeto conexión es igual a new. Entonces para este tutorial no voy a usar PDO, voy a usar MySQL y también orientado a objetos, por supuesto, y me voy a conectar a mi base de datos que es localhost. Está en localhost. El usuario es root. La contraseña, yo no le tengo contraseña a mi base de datos. Y por último, a qué base de datos me quiero conectar, que es la base de datos tutorial, que fue la que acabamos de crear. Entonces ya saben, primero va el nombre del host, ¿sí? Después va el usuario con el que ingresan a la base de datos, después la contraseña con la que ingresan a la base de datos y el nombre de la base de datos que acabamos de crear. Y vamos a crear un método public function get connection para que me devuelva la conexión. Entonces retornamos this con, y de esta forma pues ya hemos creado una clase conexión que nos va a servir para conectarnos a nuestra base de datos MySQL. Vamos a crear otro script de PHP, el cual se va a llamar procedimientos.php y vamos a empezar a trabajar sobre este script. Lo primero que vamos a hacer, vamos a guardar acá, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de nuestra clase conexión. Entonces para eso vamos a abrir y cerrar etiquetas PHP. Vamos a decir require ons y vamos a llamar a connection.php. Y ahora sí podemos crear un objeto. Entonces vamos a crearlo, vamos a ponerle MySQL es igual a new connection. Después vamos a crear una variable que se llame connection y vamos a decir que es igual a MySQL en el método getConnection, que fue el que acabamos de crear.
Y de esa forma pues ya estamos conectados a nuestra base de datos. Ahora lo que tenemos que hacer es crear los datos que queremos enviar a la base de datos, ¿verdad? Entonces, de momento no vamos a crear un formulario, ahorita vemos si lo creamos rápido. Entonces voy a simular como si ya éramos atrapados los datos, ¿sí? Entonces voy a crear un arreglo que se va a llamar datos, y voy a decir que es igual a array. Y dentro de ese array, pues voy a hacer un array asociativo. Ya saben que un array asociativo en PHP lleva clave valor. Entonces le digo username, esa es la clave, y el valor va a ser, por ejemplo, Pedro U33. Después vamos a decirle el nombre, y el nombre simplemente le vamos a poner Pedro Martínez. Después viene el email, creo que es... no, el nombre no viene de segundo. El nombre es el último, te lo vamos a dejar aquí para acordarnos que es el último. Aquí viene el email, entonces email. Y el email le vamos a poner así igual, pedro33@hotmail.com. Después viene un password, pero el password tenemos que encriptarlo, entonces lo vamos a encriptar con SHA-1. Y ahí le pasamos, por ejemplo, una clave que sea Pedro12. Y nombre, ya lo tenemos, Pedro Martínez. Y listo, ya hemos creado nuestro arreglo. Ese va a ser el arreglo con el cual vamos a crear el usuario, ¿sí? Al que vamos a crear la consulta. Ya estamos haciendo como si ya hubiéramos recibido estos datos desde un formulario. Listo. Una vez que hemos creado, ya tenemos los datos, pues vamos a crear una variable que se llame statement. Ya vamos a empezar a trabajar sobre la base de datos. Statement, y vamos a decir que es igual a conexión. Prepare. Esto me sirve más que todo para evitar el SQL injection, ¿sí? Me sirve más que todo para esto. Son consultas preparadas. Prepare. Y para llamar, o sea, aquí puedo, qué pena aquí con esta conexión. Aquí puedo poner la consulta que yo quiera. Aquí podría poner, por ejemplo, select, lo que sea, ¿sí? Select asterisco, usuarios, por ejemplo. Pero lo que queremos ahora es llamar a un procedimiento almacenado, vengo por acá, que se llama insert user. ¿Cómo llamo un procedimiento almacenado de PHP? Pues es exactamente igual, que es call, y el nombre del procedimiento almacenado, insert user. Vamos a corroborar que esté bien escrito. Insert user, sí, está bien. Y pues le paso los parámetros, pero los parámetros no los vamos a pasar directamente, ¿no? Queremos evitar el SQL injection, entonces vamos a pasárselos. Aquí preparamos la consulta y después sí vamos a pasarle los parámetros. Entonces para eso vamos a decirle statement bin param, abrimos, y el bin param tiene dos argumentos. El primero es el formato de los datos y el segundo pues los datos. ¿Qué quiere decir el formato? Pues si es de tipo entero, si es de tipo string, si es de tipo double, si es de tipo booleano, etcétera, etcétera, ¿sí? Como son puros cadenas de caracteres, pues el primero es una cadena de carácter, el segundo es una cadena de carácter, el tercero es una cadena de carácter y el cuarto es una cadena de carácter. Si por ejemplo estuviéramos pasándole como segundo parámetro aquí un entero, pues diríamos que es un entero, ¿sí? Pero como estamos pasando puras cadenas de caracteres, pues ponemos que son puro string. ¿Dónde puedo conseguir el carácter para cualquier tipo de dato? Lo pueden conseguir en la documentación de PHP o simplemente escribiendo Google consultas preparadas, MySQL y formato de caracteres, y listo, ahí tiene que aparecer. Después voy a pasarle los valores. Entonces del primer parámetro va a ser el username. Entonces ¿dónde está guardado el username? Pues en datos con la clave username. Después vendría, qué pena, datos email, trabajarlo todo con comillable, email. Después vendría datos password, que la clave se llama, aquí no le dimos clave, estaba revisando eso y no le habíamos dado clave, entonces vamos a darle clave, y no, el arreglo está mal definido. Entonces
entonces clave, y ahora sí el valor de esa clave pues es la clave encriptada, entonces pass, estaba revisando eso y no lo encontraba, datos, y por último le pasamos el nombre. Listo. Ya de esta forma pues estoy revisando aquí el arreglo rápidamente, que no tengamos más errores, sí, está bien. Y de esta forma pues ya hemos preparado la consulta, ¿sí? Ya le estamos dando los valores, ¿sí? Que queremos enviar a la base de datos a esa consulta. Y ahora lo que tenemos que hacer es pues que ya cuando tenemos preparada y le hemos pasado los parámetros, pues lo que vamos a hacer es ejecutarla. Entonces vamos a darle statement execute. Se pueden dar cuenta que es algo muy parecido a lo que se hace en PDO, ¿no? Uno prepara la consulta, pasa los parámetros y ejecuta la consulta, ¿sí? Entonces si ya han trabajado con PDO, pues esto les va a parecer muy familiar. Y por último, una vez que ejecutamos la consulta, pues tenemos que cerrar el statement y vamos a cerrar, obviamente, ya no el statement, sino la conexión, ¿sí? Conexión close. Entonces acostumbrémonos a cerrar las conexiones, los statements, cuando tengamos también resultados y los guardemos en una variable, pues también lo tenemos que cerrar, que no queden por ahí abiertos y nos puedan romper la seguridad por ahí. Listo, de esta forma pues ya si ejecutamos esto, debería ingresar un usuario a la base de datos con estos datos que le estamos dando acá. Entonces vamos a guardar este primer archivo, vamos a guardar este de aquí y nos vamos acá a tutorial procedimiento para recargar y obviamente voy a entrar a procedimientos.php, lo voy a dar ahí y ya se ha ejecutado el script. Entonces ahora voy a ir a la base de datos a revisar. Entonces me vengo acá y voy a darle select asterisco from users y vamos a ver qué pasa. Ya hay un usuario llamado Pedro U33 con ese correo, con ese password, mire, ya está el password encriptado y con el nombre Pedro Martínez. De esta forma ya estamos haciendo, ¿sí? O utilizando procedimiento almacenado, haciendo realmente una aplicación como se debe hacer, ¿sí? Con procedimientos almacenados y no colocando los inserts aquí directamente desde la programación, ¿sí? Se puede hacer así también, obviamente no hay ningún problema, pero para proyectos un poquito más grandes es mejor trabajarlo con procedimientos almacenados por cuestiones de rapidez y seguridad. Entonces, bueno, ya creo que el tutorial ha sido muy largo. No creo que alcancemos a crear un formulario igual. Simplemente era un formulario donde íbamos a tener esos campos y los íbamos a enviar y los iba a recibir ese arreglo y los íbamos a guardar aquí, y esto iba a ser exactamente igual. O sea, crear un formulario y guardarlos en este arreglo y simplemente ingresarlos a nuestra base de datos. De pronto lo hago en otro tutorial, voy a mirar a ver cómo estoy de tiempo y espero que les haya gustado este tutorial, que traten de trabajar sus aplicaciones con procedimientos almacenados, ¿sí? Que traten de darle más carga a la base de datos y no dejarle toda la carga de los procedimientos, de las consultas y todo eso a la aplicación, ¿sí? No dejárselo todo al lenguaje de programación, sino también darle carga a nuestra base de datos para que eso esté equilibrado y la aplicación no sea una aplicación lenta. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Jonathan y nos veremos en otra oportunidad.